Hola, buen día. Bueno, vamos a arrancar esta clase, la segunda, donde vamos a ver algunos de los elementos del lenguaje. Ya la mayoría lo conocen, así que es a modo de repaso. Vamos a hablar un poquito de lo que son los tipos primitivos de datos, los operadores. La estructura de control la vamos a dejar de lado porque ustedes ya las han usado y las conocen: switch, if, while, for, y las sentencias de corte tipo break y continue, y vamos a ver algo de arreglos y matrices, ¿sí? Bueno, los tipos primitivos de datos que nos ofrece Java son byte, short, int y long. Todos estos tipos son enteros signados, ¿sí? Acá que tenemos la cantidad de los valores que puedo representar dentro de cada uno de estos tipos enteros depende de la longitud del tipo. El byte es un byte, el short son 2 bytes, el int son 4 bytes, es decir 32, y el 32 bits, y el long son 64 bits de longitud. Ahora vamos a ver cómo se representa eso en los valores. Para valores tipos primitivos de coma flotante tenemos float y doble, ¿sí? Un flotante de simple precisión y un flotante de doble precisión. El tipo primitivo char para los caracteres y el boolean para los valores booleanos verdadero o falso. Todos estos son tipos primitivos. ¿Esto qué quiere decir? Estos son como las viejas variables de C que ustedes conocen, ¿sí? Cada tipo primitivo, por ejemplo en este caso el byte, tiene asociado una clase que se llama wrapper class, que lo que tiene es tiene toda la información necesaria dentro de la clase byte, ¿sí? Y todas operaciones que nos permiten trabajar con esos objetos. Por ejemplo, este atributo min value de la clase byte lo que nos dice es cuál es el mínimo valor que puedo representar en el tipo de datos byte. ¿Tá? Lo mismo tenemos para byte el max value. De esta manera ustedes, cuando ejecutemos este ejemplo, van a poder ver que nos explica cuál es el máximo valor que puede almacenar una variable de tipo byte, y el valor lo obtiene de max value. Esto nos sirve para programáticamente saber en algún momento si algún valor se puede meter o no en determinado tipo de datos. ¿Tá? Lo interesante de Java es que los valores mínimos y máximos de cada tipo de dato y la representación interna inclusive dentro del programa Java es idéntica en todas las arquitecturas de ordenadores. Así que no importa cuál sea la arquitectura subyacente, ni el tamaño de memoria, ni la definición que tenga para los tipos, para cada uno de los tipos qué longitud tiene el sistema nativo. Acá se respetan estas longitudes que yo les dije: un byte para byte, 2 para short, 3 para int y 4 para long. Lo mismo para los flotantes y los dobles, que son de 32 y 64 bits. El char siempre es una representación Unicode. Después vamos a profundizar en esto cuando veamos la parte de flujos, etc. Pero el char siempre es una representación Unicode, es decir, tenemos 4 bytes para representar cada carácter. Esto nos permite representar todos los caracteres imprimibles que nos ofrece la especificación de Unicode, perdón. Así que bueno, la idea es esa, que en todas las máquinas todos estos 4 tipos de datos enteros, los dos flotantes, el doble, el char y el boolean, tienen la misma representación cuando estoy adentro de mi programa Java. Eso tiene que ver con esa cualidad de portabilidad que les hablaba en un principio. Bien, entonces acuérdense que cada tipo tiene una clase asociada, que nos permite operaciones
como les decía, obtener el mínimo valor, obtener el máximo valor. Ahora vamos a ver en los ejemplos que se puede convertir de la clase integer, por ejemplo, me permite convertir una cadena en entero, ¿sí? El famoso atoy que tenían ustedes en C también existe acá, pero está dentro de la clase integer. Respecto a los tipos de datos, por ejemplo, ustedes saben que un byte, ¿sí?, no puede almacenar un entero, ¿tá? Entonces fíjense, cuando nosotros ponemos un literal entero, reconoce Java y nos permite, mientras estamos desarrollando, nos informa si nos estamos cayendo de el rango de valores que acepta ese tipo de datos. Yo acá le pongo 127, si bien este es un literal de tipo entero, lo quiero asociar al byte y 127 me permite. 128, por ejemplo, ya está fuera del rango de byte, entonces no me permite asignarle el valor, ¿sí? Fíjense que acá nos cuenta el 5000S, no, dice error de tipos, no puedo convertir de entero a byte. ¿Por qué? Porque 5000, esta expresión así solita, es de tipo entero y lo quiero asociar al byte. Cuando lo hago con expresiones enteras que entran dentro del tipo de datos no hay problema, ¿tá? Pero bueno, nos da ese resguardo en tiempo de ejecución. Independientemente del valor que tenga un entero, yo no puedo asociar un entero a un byte. ¿Por qué? Porque un entero tiene muchísimas más posiciones representativas que el byte. Entonces no puede transformarlo de una manera bueno, sin pérdida de información, ¿no? No puede convertir un entero a un byte. Automáticamente no lo convierte, ¿sí? El programador puede hacer un casteo. Le podemos poner byte, como hacíamos en C. El byte al entero yo lo puedo convertir a byte, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Java, como les decía, el entero tiene 4 bytes y byte tiene un único byte. Lo que hace es mochar los primeros 3 bytes y dejar el último byte, ¿sí?, que es el de los bits menos representativos, y asociarlo a la variable b. Acá nos da otro error cuando hago esto. ¿Por qué? Porque toda variable, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de los atributos del objeto? Todos los atributos de un objeto se inicializan. Como acá lo estamos laburando dentro del método main, ¿sí?, con variables automáticas, ¿sí?, tengo que inicializarlo antes del uso. Y Java se da cuenta que yo, por ejemplo, la variable i, vemos acá, no la inicialicé. Yo puedo inicializar en el momento de la declaración o antes del primer uso, cuando lo desee conveniente. Yo acá lo que voy a hacer es, por ejemplo, poner 52.032.000. Ahí le voy a asignar 52.032.000 y vamos a imprimir acá. A ver qué valor tiene B. Y vamos a ver arriba que B es igual a 32. B es igual a 32. ¿Por qué? Porque en una representación binaria, vamos a ver acá. Vamos a abrir la calculadora, vamos a abrirla en modo
de programación, ¿sí? Y vamos a poner en decimal 52 millones 32. Fíjense que la representación interna, a ver si la puedo copiar y llevármela allá, no. Bueno, espero que se entienda. Esto es el byte menos significativo, ¿sí? Este es el segundo byte, este es el tercer byte y este es el cuarto byte. Desde acá, paren que agarro algo para que el mouse ande mejor. Bien, entonces les cuento. Primer byte, segundo byte, tercer byte, cuarto byte. O sea, tiene 4 bytes, todo esto es el entero. Yo, desde acá hasta acá es lo que me ocupa un entero. El byte menos significativo es el de la derecha, ¿sí? Little Endian tiene una representación Java Little Endian dentro de su bueno, para representar los enteros. Esta es la significancia del 1, del 2, del 4, del 6, del 8, del 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿ven? Este primer byte lo que tiene es un 32. Entre el segundo, el tercer y el cuarto byte terminan completando los 52 millones en la representación binaria. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo a todo este chorizo lo asocié mediante un casteo, un downcasting explícito a un objeto de tipo byte, se quedó con este último pedacito que vale 32, ¿sí? Si yo escribiera solo 32, pasó 32, perdón, 32, fíjense lo que pasó, todos aquellos los descartó y se quedó con el 32 que tenía en el último byte. No tiene demasiado sentido el downcasting si sabemos que nos fuimos del rango de valores permitidos dentro del tipo de datos. Pero bueno, así funciona, ¿sí? O sea, si nosotros sabemos que el valor es menor que 127, directamente lo podemos hacer un downcasting. Bien. Bueno, acá lo que seguía era la pregunta de por qué fallaba la asignación de i a b. Lo que decíamos recién, porque i es de tipo entero y byte es de tipo byte. Hay una cuestión. Nosotros cuando creamos un literal, un literal de tipo entero, lo escribimos así. Cuando lo escribimos sin ningún prefijo, ese tipo es binario. Si lo escribimos con un 0 adelante, este valor es octal, es decir, es en base 8 y los valores y los dígitos permitidos son del 0 al 7. Y si yo empiezo el literal con 0x, lo que tengo es una representación en tipo hexadecimal. Por eso ahora vamos a imprimir y vamos a ver que C no es 12, que C es, me va a dar 12, 16 más 2, 18. ¿Ven? C vale 18. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cuánto es 10 en hexadecimal? 16 más 2, 18. ¿Está bien? Fíjense cuando yo escribo un literal, así como acá no puedo poner una A, me putea. Acá no puedo poner un 8 ni un 9, porque no están dentro de los dígitos que puedo representar un octal. Y acá puedo poner una F, por ejemplo, ¿sí? ¿Está? Eso, bueno, ya lo han visto con Guille, pero tengan mucho cuidado, porque a veces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, supongamos, una declaración de variable, y queremos, algunos, supongamos que es medio, ¿cómo decirlo? Medio jeringa, medio obsesivo de las encolumnaciones, por ejemplo, del encolumnamiento de las variables. Y por ejemplo quiero hacer algo así: int a1 es igual a 34. Perdón. Int a2 le quiere poner un 5. Y al tipo no le gusta que este 5 no esté encolumnado con el 4. Póngale un espacio, porque si le ponen 54, vamos. Perdón, mal ejemplo. Bueno,
Supongamos que A1 es 341 y A2 es 54. Si ustedes para encolumnarlo, en vez de ponerle un espacio, le ponen un 0, esto no va a ser un 54 tal cual nosotros lo conocemos, va a ser un 54 tal cual nosotros lo pensamos en el sistema decimal. Vamos a ir la cerré la calculadora. Vamos a la calculadora. Porque 54 en decimal, está bien, es 54. Pero si nosotros escribimos 54 en octal, es 44. ¿Lo ven acá? Es otro valor. Así que para encolumnar, jamás usen ceros, ¿sí? Se les podría ocurrir hacer algo así como esto. Y no es lo mismo que 3, 41 y 54, ¿sí? Para ejemplificar nomás. Bueno. El long nos permite valores muy grandes, pero no nos va a alcanzar en todos los casos. Pero bueno, vamos, ustedes acá en las filminas, ¿sí? Ahí voy a abrir la filmina, que también se las voy a subir al aula virtual. Van a poder ver que hay una tablita donde les dice cuáles son los valores que se pueden representar en cada tipo con cada tipo de datos, los valores máximos y mínimos. Ya les voy a enlazar esto que estoy abriendo ya en la... No, me equivoqué. Acá está. Está cargando. Bien. ¿Ven? Acá ustedes pueden ver los valores que puedo tener con cada tipo de datos. Con 1 byte, 2 bytes, 4 bytes y 8 bytes. Fíjense que es un valor enorme. Pero en muchos casos no nos va a servir. Ahora les voy a mostrar un poco cómo resolverlo. Pero, por ejemplo, la cantidad de habitantes de la Tierra, que son, bueno, no sé en qué año eran 7.000 millones, habría que ver, acá ustedes tienen un enlace para ver cuál es la población actual de la Tierra. En el momento en que hice el ejemplo eran 7.490 millones. No entra dentro de un int. En esos casos ya vamos a tener que usar un long. ¿Está bien? Cuando ustedes declaran un long, cuando declaran una variable, primero, lo primero que les muestro acá, cuando declaran un valor literal, ese valor, fíjense, es de tipo entero. Esto que ustedes, cuando ustedes escriben un numerito suelto por ahí, es un objeto, una expresión de tipo entero. Yo fíjense que si quiero escribir ese valor, me putea porque dice el literal 7.490 millones y pico, está fuera del rango. ¿Por qué? Porque esto lo quiere expresar como un entero. Esta porción, este literal es de tipo entero. Si nosotros le ponemos una L al final, ya sea minúscula o mayúscula, lo que estamos diciendo es que este literal es de tipo long y me va a permitir ir hasta el valor que acepte el long, ¿sí? Que eso son 9.230.000, bueno, ese número largo, que nunca terminé de entender un poco la diferencia entre los billones, los miles de millones, los millones de millones. Ahora que dejé grabada mi ignorancia, lo tendré que estudiar para que no me vuelva a pasar. Bueno, entonces acuérdense, cuando se van del rango de los enteros le tienen que poner una L. Y la L normalmente se pone mayúscula porque con minúscula anda. Pero ¿qué pasa? Es demasiado parecido al 1 esto, la L minúscula, y puede generar confusión. Entonces se conviene que sea mayúscula. La mayoría de los programadores lo hacen así. Como los números son muy grandes, yo puedo llegar a poner
underscore separadores como para que la lectura sea más fácil en el código fuente hardcodeado acá. ¿Sí? Cuando tenemos números grandes, podemos usar con esta comita acá. Bueno, ustedes ya conocen el print line, que nos imprime una cadena tal cual, y el printf, que nos imprime en base a una cadena de formato y variables o referencias que le voy pasando y secuencias de escape, nos va conformando la cadena que sale, ¿sí? Si nosotros ponemos una comita acá, lo que pone es separador de miles. Si entre el % y el D ponemos una coma, nos pone separadores de miles. Y vamos a ver acá el resultado en la ejecución. Fíjense que en la tierra ahí queda más claro con los separadores de miles, ¿sí? Bien, los tipos dobles y flotantes se pueden expresar los literales directamente usando el punto como separador decimal, ¿sí? Poniéndolo en base 10, ¿sí? Y después del punto los decimales, o en la notación científica, donde la esta puede ser negativa o positiva. ¿Está bien? ¿Qué significa? Este E2 posterior significa que esta coma lo voy a correr 2 puntos a la derecha, ¿sí? Análogo a eso es exactamente el mismo valor. Poner, por ejemplo, 40E menos 2. Ahí está, ¿sí? El corrimiento que le vamos a dar a la coma puede ser hacia la derecha si es positivo o hacia la izquierda si es negativo. Esto es más que nada para representar números muy pequeños sin tener que escribir una seguidilla de ceros. ¿Está bien? La notación científica. Todas las expresiones de este tipo que tienen el punto, ya sea en la forma decimal o en la forma científica, son de tipo doble, y nos pasa lo mismo con el doble y el flotante que con el entero y el byte y el resto de los tipos. Si yo agarro y le quiero poner 123,4, esta expresión es de tipo doble, así que para poder asignarle un float, lo que tengo que hacer es o castear la float o ponerle una F como postfijo para poder indicar que es de tipo flotante, ¿sí? La división, bueno, perdón, eso va en la parte de operadores. Bueno, caracteres, los tipos char es un de tipo carácter, ¿está bien? Estos elementos de tipo char, como les decía, están representados bajo la codificación Unicode, ¿sí? La A con diéresis, ¿sí? La A con los dos puntitos arriba, está representada en Unicode con el carácter 00E4, ¿sí? O sea, en esos 16 bits se representan infinidad. Yo ahora les voy a contar un poco qué es Unicode. Paren que voy a abrir un poquito la pantalla. Unicode es una representación estandarizada de escribí mal. Unicode. Ahí está, Unicode. Es una codificación estándar para caracteres, ¿sí? Qué chota está esta página. Acá está. Que para el primer byte, ¿sí? Es lo que se viene conociendo, lo que conocemos desde las primeras computadoras de IBM como el ASCII. Pero a continuación, incluye la representación
de los caracteres de todos los alfabetos, del cirílico, del hindú, del hebreo, fíjense, de los números, los griegos, ¿está bien? Cirílico, armenio, hebreo, árabe, caracteres árabes si los quieren ver, están. Todo es dentro de una misma codificación. Así que ustedes pueden usando Unicode, cualquiera de los caracteres que están ampliamente, que se utilizan en los distintos idiomas y lenguajes del mundo, e inclusive, si nos vamos al final, fíjense que viene con simbologías chinas, tai, etc. Sobre el final inclusive, iconos de la emoción. Fíjense, estos iconos que nosotros usamos, por ejemplo, para expresar nuestras emociones en el WhatsApp, también están representados en la representación Unicode de caracteres, ¿está? O sea, fíjense que vamos a elegir uno que usamos mucho, la risa esta. Hola gordita, se levantó mi nena. Voy a poner pausa un ratito y seguimos. Bueno, como les decía, fíjense que acá de la risa tiene el número Unicode 1F602, ¿sí? Bueno, esos números los podemos usar para representarlos acá en los caracteres especiales. Acá, por ejemplo, estamos representando la A con diéresis, que es el carácter representado con el hexadecimal E4. Y vamos a ver que lo termina imprimiendo. Acá lo van a ver que en la ejecución lo imprime. Uy, qué carreta, ¿qué pasó acá? ¿Está colgado esto? Vale, voy a cerrar. Voy a cerrar un poco las pantallas para que no esté tan lento los navegadores. Este puede ser que me haya complicado todo. Este no lo quiero hacer. A ver ahora sí me da bola. Tengo una máquina medio floja, che. Bueno, como les decía, el E04 representa la A con diéresis y van a ver ahí que la podemos imprimir. Nosotros podríamos intentar poner la A con diéresis acá directamente, y como es un carácter imprimible, va a andar. ¿Sí? Pero para caracteres que no son imprimibles tenemos que poner /U y el código que dice que está establecido por Unicode. Esto probablemente yo lo quiero imprimir, por ejemplo, la carita esa sonriendo acá y no funcione, ¿sí? Pero va a estar representado dentro del programa, y si lo llevamos en cualquier tenemos alguna especie de salida que los pueda representar, va a representarse bien. Bien, por ejemplo, vean acá que nosotros hacemos cómo armamos una cadena a partir de caracteres. Simplemente nosotros podemos concatenar caracteres a una cadena vacía. Yo al concatenarle un carácter lo que creo es una nueva cadena, que es la cadena original, más el carácter que viene a continuación. Esto que hace, los siguientes 30 caracteres a partir de la A con diéresis los imprime. Y fíjense que en la consola los concatena y luego imprime la cadena. Y fíjense, en la consola los muestra, y los caracteres que no puede representar en la consola los pone con el signito de pregunta. ¿Está bien? Pero como les decía, si hay alguna salida que sepa representar estos caracteres o lo mandamos a un archivo, seguramente esos caracteres van a ser visibles desde algún editor que reconoce esos caracteres. ¿Está bien? Las secuencias de escape se pueden utilizar directamente tanto
en la representación de caracteres, fíjense que un carácter acá, los caracteres los representamos con comillas simples, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, como tengo comillas simples, puedo poner un único carácter en formato Unicode o en formato o escrito, pero no puedo poner dos. ¿Está bien? Porque AR no es un carácter, es una cadena de caracteres. En una cadena de caracteres que tiene comillas dobles, nosotros podemos insertar caracteres especiales, ¿sí?, entre los caracteres que nosotros ponemos literales. Con barra U escapamos una codificación Unicode. Con barra establecemos caracteres especiales tales como barra N, que nos da un salto de línea, o barra que nos imprime una barra. Fíjense que acá nosotros imprimimos esto y nos pone Meller, no sé cómo se pronunciará en alemán, ahora también algo más para investigar. Pero ahí no ese carácter, bueno. Fíjense este carácter especial, que es una mezcla de A y E, que realmente no sé si es en alemán, se me ocurrió así en el momento. Tiene la representación esta, E6, ¿sí? Tenemos el salto, imprimió el salto de línea que tenemos acá, y después el C barra con la representación de doble barra que imprime una única barra. Esta barra es de escape, esta barra es carácter de escape y esta barra es carácter de escape. Para más información pueden ver acá en tipos de datos, ¿sí?, en inglés la posta y en castellano una traducción para que lo chusmeen un poquito. Ahora les voy a grabar otro videito con los operadores y otro con las matrices, como para ya poder arrancar con la primera práctica. Saludos.